Vamos gracias, hermanos, por estar aquí. Esos himnos que estuvimos entonando, hermanos, qué bendición con esos himnos. Gracias, Samuel, por tu ayuda ahí con los himnos. Hermanos Uriel, gracias por la escuela dominical. Gracias por ser de bendición y apoyarme ahí en la escuela dominical. Ahora, hermanos, es tiempo de la predicación. Voy a dar una enseñanza. Y hoy quiero hablar, hermanos, de doctrina bíblica. Durante el año, hermanos, voy a estar hablando de las doctrinas bíblicas. Es necesario, hermanos, hablar de eso, porque mi intención, hermanos, es de enseñar y exponer doctrinas bíblicas este año para edificar y fortalecer nuestra fe en las Escrituras, ya que la fe, hermanos, viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros no escuchamos estas doctrinas, si no aprendemos doctrinas, si no aprendemos Biblia, entonces nuestra fe disminuye. Entonces empieza la flaqueza espiritual, porque en sí, hermanos, no estamos aprendiendo la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, hermanos, este año es el plan, poder enseñar doctrinas bíblicas. ¿Okay? Son fundamentos, hermanos, que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar, para nosotros, hermanos, ser fortalecidos. Cada vez que llega una prueba, nosotros ser fortalecidos por medio de la Escritura. Entonces sabemos, hermanos, que la Escritura es la que nos va a dar esa fortaleza. La Biblia dice en Romanos 10:17, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que escuchar palabra de Dios, tenemos que conocer doctrinas. ¿Cómo podemos, hermanos, hacer pactos? ¿Cómo podemos hacer compromisos si nosotros, hermanos, no estamos siendo enseñados las doctrinas, los fundamentos de la palabra de Dios? Entonces, hermanos, eso es lo que vamos a estar aprendiendo este año. Vamos a ver diferentes tipos de doctrinas. Y hermanos, mi intención es esa, que nuestra fe sea fortalecida. ¿Ok, hermanos? Las doctrinas bíblicas nos van a dar el fundamento y nos ayudarán grandemente en nuestra firmeza. ¿Ok? Muchas de las personas que se van, muchas de las personas que no siguen a Cristo, muchos llamados cristianos que se van al mundo y no regresan, son personas que no tenían firmeza, no tenían dónde pisar, no tenían algo sólido en sus mentes. Entonces, hermanos, es la razón por la cual quiero empezar a dar este año las clases o las predicaciones relacionadas con la doctrina bíblica. ¿Okay? Recuerden, hermanos, vivimos en un siglo malo, vivimos en un siglo bien confuso, donde no sabemos qué es bueno, qué es malo, hermanos, y no queremos caer en el error en llamarle bueno a lo malo y llamarle malo a lo bueno. ¿Okay? Entonces, hermanos, vamos a aprender las doctrinas. Y hoy quiero empezar, hermanos, primeramente con el libro de Hechos. Vamos ahí al libro de Hechos, hermanos, y ahorita vamos a orar. Hechos 2:42. Quiero que empecemos ahí. Cuando iba comenzando la iglesia, en los primeros tiempos de la iglesia, hermanos, el enfoque que ellos tenían. ¿Cómo es que ellos empezaron a crecer? Vamos a ver ahí, hermanos, Hechos 2:42, para empezar. Recuerden, hermano, el mensaje del día de hoy, hermanos, se llama la doctrina bíblica. La doctrina bíblica. Conforme vayan los tiempos, hermanos, voy a estar dando otros títulos de la doctrina. Por ejemplo, hermanos, es posible, hermanos, que la próxima enseñanza va a ser la doctrina debe ser guardada celosamente. Entonces, pero hoy, hermanos, quiero solamente hablar de lo que viene siendo una introducción a lo que viene siendo la doctrina bíblica. ¿Ok, hermanos? Vamos ahí. ¿Lo tienen ahí, Hechos 2:42? Dice ahí, perseveraban ¿en la qué? Doctrina. En la doctrina. Mira dónde perseveraban, hermanos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjense, hermanos, la doctrina que ellos tenían, la doctrina de los apóstoles, la doctrina que venía de Jesús, que venía de la palabra de Dios, eso era lo que ellos estaban enseñando. Eso era lo que ellos estaban predicando. Y en eso perseveraban. Si nosotros no perseveramos, hermanos, en la doctrina bíblica, en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Jesús, entonces nunca tendremos, hermanos, una roca sólida en donde poner nuestros cimientos. ¿Y qué va a pasar? Va a venir las olas, van a venir las tempestades y nos vamos a ir de la iglesia, vamos a dejar de servir a Dios, porque no tenemos un fundamento, no tenemos una firmeza, no tenemos metas, no tenemos, hermanos, ningún compromiso. ¿Por qué? Porque no ponemos metas, no hacemos pactos por causa de que no hay fundamentos. Y si no hay fundamentos en nuestra vida, ¿cómo podremos hacer pactos? Entonces, si los fundamentos fueran destruidos, hermanos, ¿qué hará el justo? Dice la Escritura.
¿Qué haremos nosotros, hermanos, sin los fundamentos? ¿Seguir la filosofía del mundo? ¿Seguir las ideas del mundo? ¿Seguir la ideología del mundo? Una de las doctrinas importantes de la Escritura, hermanos, es el amor. Viene el amor, viene la fe. Y la doctrina de hoy, hermanos, si no estamos bien fundamentados y hablamos de la fe, muchas personas confunden la fe con el ojalá, por la palabra ojalá, disculpe, por la palabra ojalá. La fe no es ojalá. La fe es verdadera. Vivimos por medio de la fe. Por eso venimos a la iglesia, por eso seguimos a Cristo, por eso seguimos su palabra. ¿Por qué? Porque es la fe la que nos motiva a seguir adelante. Y las obras que son motivadas por la fe en la que nosotros tenemos. No es que a ver si pasa y ojalá y pues a ver qué. No, la fe, hermanos, es firme. Eso es la doctrina. Y hay otras doctrinas, hermanos, como el amor. Hablamos del amor, pero no es el amor que todos lo solapa. Y hablamos de amar al prójimo, todo esto, pero hermanos, no es solapar al prójimo. El amar a la persona es decirle la verdad, es decirle lo que Cristo quiere, lo que Dios quiere para su vida, porque nosotros aprendemos a amar a Dios primero para poder amar al prójimo. Y se confunden las doctrinas, hermanos, y se confunde todo esto. Y es por eso, hermanos, que este año me quiero enfocar en eso. Me voy a enfocar en enseñar doctrinas de la Biblia, doctrinas fundamentales que nos van a ayudar a pisar en un lugar firme. No en la arena movediza, hermanos, sino un lugar firme. La roca que viene siendo Cristo. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar para comenzar. ¿Cuál es, hermano? La doctrina bíblica. Eso vamos a ver ahora. La doctrina bíblica. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias, Padre, por esta tarde, Señor. Gracias, Padre, por la escuela dominical. Gracias por los cantos. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí, que han tomado la decisión, hermanos, de estar aquí. Señor, de estar aquí. Gracias, mi Dios, por ellos. Y te ruego, Señor, que usted me use en este día, en este mensaje, Señor, que es tan importante para nosotros poder, hermanos, Señor, poder pisar en un lugar firme, Señor, y caminar con firmeza. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Ahora, la palabra doctrina, hermanos, quiero que veamos ahí, la palabra doctrina significa enseñanza, simplemente enseñanza. ¿Okay? Eso es lo que significa la palabra doctrina. Ahora, ¿cómo debemos nosotros enseñar? ¿Okay? Ahora vemos aquí, hermanos, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Sabemos que debemos enseñar la palabra. Sabemos eso, hermanos. Pero ¿cómo debemos enseñar nosotros? ¿Cómo debemos enseñar esta doctrina? ¿O cómo debemos nosotros adoctrinar? Sabemos que tiene que ser la palabra de Dios la que nos enseña. Sabemos, hermanos, por la Escritura que... ahorita vamos a cambiar el versículo, hijo. ¿Me cambias el versículo, por favor? Y ahorita, hermanos, vamos a ver... disculpe, hermanos. Hijo, me estás distrayendo. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y debemos de perseverar ahí, en esa doctrina. Y debemos saber cómo debemos enseñar. ¿Okay? Vamos ahí a Mateo 7:28. 7:28, y Samuel, ahorita que pongas el versículo, ya puedes hacer la necesidad que tienes que hacer. 7:28. Vamos ahí a Mateo 7:28. Y vamos ahí, hermanos, la palabra doctrina significa enseñanza. Recuerda eso, hermanos. Doctrina significa enseñanza. Ahora, la doctrina que nosotros debemos enseñar es la doctrina bíblica. La doctrina de la palabra de Dios. ¿Ok? Dice ahí Mateo 7:28. Dice ahí, cuando terminó Jesús, ¿estamos ahí todos? Amén. Dice ahí, hermanos, y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué dice la gente? Se admiraba de su doctrina, Y vemos ahí unas cosas ahí, hermanos, de lo cual nosotros podemos aprender de la doctrina de Jesús. Y cómo debemos enseñar. Fíjese aquí, hermanos, dice aquí, y cuando terminó, ¿quién? Jesús. Estamos viendo que Jesús es el que está enseñando ahí. Estamos viendo que es Jesús el que está dando estas palabras. Ahora, si nosotros vemos el contexto de este capítulo, hermanos, o de los versículos inmediatos, está hablando de edificar. Está hablando de los cimientos. Él está diciendo, mira, o te estoy enseñando de este cimiento o este cimiento. ¿Cuál es el que quieres seguir? ¿Qué cimiento quieres seguir tú? Pero aquí dice, hermanos, y cuando terminó Jesús... Vemos que Jesús está hablando, dice aquí estas palabras. Las palabras que está hablando ahí, hermano, está hablando de edificar sobre la roca. De eso está hablando. Está hablando del cimiento de edificar.
Y si nosotros vamos a edificar, hermanos, sobre lo que Jesús enseñaba, entonces vamos a edificar sobre Él, sobre la roca, sobre el cimiento, sobre lo sólido, para nosotros permanecer. Ahora fíjese lo que sigue diciendo ahí. La gente ¿qué? Se admiraba. Se admiraba. Se maravillaba. Se asombraba. Se sorprendía. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la gente se admiraba ahí? ¿Por qué la gente se sorprendía? ¿Por qué se asombraba con eso? Porque esas palabras no se escuchaban. Porque eso no lo habían escuchado. Porque eran algo nuevo para sus oídos. Porque ellos, hermanos, no estaban acostumbrados a escuchar ese tipo de cosas, ese tipo de doctrina que estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo sobre la firmeza. Ellos estaban viviendo una religiosidad. Jesús les estaba preparando a ellos para que ellos estuvieran firmes en una doctrina, para que ellos estuvieran firmes en la palabra de Dios. No solamente actuar por fuera, sino también, hermanos, que actuar desde adentro para que salga para afuera. Pero tenía que estar fundamentado sobre Él, sobre Cristo, sobre la roca. Y eso es lo que da aquí, hermanos, en el contexto, sobre los cimientos. Ahora, fíjese aquí, hermanos, de la doctrina de quién se estaban admirando. ¿De quién, hermanos? La doctrina, dice aquí, de su doctrina. La doctrina de Jesús, la enseñanza de Cristo. De ahí se admiraban. De esa doctrina. Y nosotros, hermanos, cuando vemos la Escritura, cuando vemos la palabra de Dios, tenemos que nosotros también admirarnos, asombrarnos, porque esto, hermanos, en el mundo ya no se mira. Allá afuera no se va a ver. Cada vez es peor, cada vez, hermanos, quitan la doctrina, la Biblia, llena de doctrinas de Dios, las quitan de las escuelas, la quitan de las cortes, la quitan del país, hermanos, la quitan de las familias, las quieren quitar de las iglesias, y nosotros, hermanos, no la estamos practicando, y es por eso que no podemos estar en el cimiento bien fundamentado, en el cimiento que es Cristo. No podemos sobreedificar, hermanos. ¿Por qué? Porque no tenemos doctrina, porque no nos admiramos de la doctrina de Jesús. Y es por eso que no podemos edificar sobre la roca, sobre Cristo, porque no nos admiramos, porque no nos asombramos, porque no nos sorprendemos de esa doctrina. Es importante, hermanos, nosotros sentir lo que ellos sintieron cuando escucharon a Jesús. Porque eso es lo que se está hablando, hermanos. Se está hablando la palabra de Jesús. Doctrina, hermanos, bíblica, son las palabras de nuestro Dios y de nuestro Salvador. De ahí viene la doctrina, de ahí es la doctrina, de ahí es la enseñanza. ¿Cómo debemos enseñar, hermanos? Debemos enseñar doctrina para que la gente se admire, para que la gente se asombre, para que la gente haga un cambio en sus vidas, para que la gente y nosotros mismos, hermanos, poner nuestra edificación sobre la roca. Para eso es. Y sabemos que aquí en San Bernardino, hermanos, se ocupa eso. Se ocupa la palabra de Dios. Se ocupa porque vemos tantas personas, hermanos, tantas personas indigentes, tantas personas allá afuera perdiendo sus casas. ¿Por qué? Porque no edifican. Porque no sobreedifican sobre Cristo. Porque no edifican sobre la disciplina de nuestro Señor Jesucristo. Porque no van a la iglesia. Porque no creen en la institución por la cual Cristo murió. Tenemos que enseñar, hermanos, doctrina bíblica. Ahora vamos a ir, hermanos, a 2 de Timoteo 4:2. Ahora, ¿cómo debemos enseñar, hermanos? ¿Cómo debemos enseñar? 2 de Timoteo 4:2. 2 de Timoteo 4:2. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo, hermanos? Vemos en Hechos, hermanos, que perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. Perseveraban. Seguían adelante. Vemos segundo, hermanos, que se admiraban por las palabras de Jesús. Se sorprendían de su doctrina. Edificaban. Sobreedificaban sobre la roca que es Cristo. Vienen los vientos, hermanos, y la casa no cae. Vienen los problemas y usted no se va de la iglesia. Viene cualquier circunstancia y usted ya no viene a la iglesia. Por circunstancias. Porque viene un viento de algo y se desanima. Pero la doctrina bíblica nos fundamenta. Pero tenemos que maravillarnos de ella. Tenemos, hermanos, que admirarla. Como ellos se admiraban de la doctrina de Cristo. No es mi doctrina, no es su doctrina, es la palabra de Dios, es la doctrina de Cristo. Eso es lo que estamos enseñando, eso es lo que nosotros debemos predicar o anunciar o proclamar.
Y eso me lleva a este punto, hermanos, o a este versículo, 2 de Timoteo 4:2. ¿Están ahí todos, hermanos? Amén. Dice ahí, hermanos, que prediques la palabra. Que prediques. La palabra predicar, hermanos, significa anunciar y proclamar. Decimos que las hermanas, las mujeres, no predican y todo esto. No, hermanos. La mujer puede anunciar, puede proclamar, puede irle con alguien y decirle las palabras de Jesús. Ahora, que prediques, dice ahí, que anuncies o proclames. ¿Qué vamos a proclamar? ¿Mi filosofía? ¿Mi conocimiento del mundo? ¿Qué es la doctrina que yo voy a enseñar? ¿La qué? ¿Que prediques la qué? 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra. Predicar la palabra. Eso es doctrina, hermanos. Enseñar, predicar la doctrina de la palabra de Dios. Eso es lo que se nos dice, que anunciemos, que proclamemos la palabra de Dios. Eso es lo que debemos estar enseñando. Eso es lo que debemos estar proclamando, anunciándole a los demás, al mundo perdido. Tenemos que enseñarles, hermanos, esto, que prediquen la palabra. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo ahí. Dice ahí que instes, ¿verdad? Que instes. ¿Cómo debo enseñar? ¿Cómo debo enseñar? Proclamando, anunciando. ¿Qué? La palabra. Pero no se queda ahí, hermanos. No solamente es ahí. Dice ahí que instes. ¿Verdad que sí? Que instes. La palabra instes quiere decir insistir. Quiere decir suplicar. Eso es lo que quiere decir instar, hermanos. Fíjese, que prediques, que anuncies, que proclame la palabra de Dios, que instes, o sea, que insistas, que supliques a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que está diciendo. No mi filosofía, sino la palabra de Dios. Eso es lo que debemos predicar, eso es lo que debemos de insistir, debemos suplicar a tiempo y fuera de tiempo. Ahora sigue diciendo ahí, hermanos, ¿qué dice? Redarguye. Redarguye. O sea, demuestra, refuta. Eso es lo que quiere decir redarguir. Demuestra, refuta. Sabemos que la filosofía del mundo, cuando estamos predicando en las calles, sabemos, hermanos, que la filosofía del mundo ahí está. Y los más sabios hablan de Platón. Y otros más sabios hablan de Aristóteles. Y hablan de los filósofos. La palabra filósofo quiere decir, viene la palabra filos, que es amor al conocimiento, amor a la ciencia. Pero el conocimiento, hermanos, que nos va a ayudar a permanecer es el conocimiento de Dios. El pueblo de Israel pereció por falta ¿de qué? De conocimiento. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros como pueblo de Dios, hermanos, si nosotros, hermanos, ignoramos el conocimiento de Dios y empezamos a involucrarnos con filosofías del mundo. Es la doctrina de Dios la que debemos comunicar, y es la doctrina de Dios la que debemos instar, la que debemos insistir, la que debemos suplicar a tiempo y fuera de tiempo. Debemos demostrar, debemos redarguir, debemos refutar las doctrinas que no son de la Biblia. Ahora sigue diciendo ahí, hermanos, la palabra reprende. ¿Sí lo mira? No solamente nos dice que redarguemos, sino también reprende. En otras palabras, amonesta, corrígelos, diles la verdad. Amamos a Dios antes que el prójimo. Amamos al prójimo porque primeramente amamos a Dios. Y si amamos a Dios, vamos a predicar su palabra, vamos a anunciar su palabra, vamos a refutar, vamos a demostrar, vamos a reprender, vamos a amonestar por medio de su palabra. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo aquí. La siguiente palabra, exhorta. Exhorta. Eso quiere decir, hermanos, aconsejar, advertir, alertar o prevenir. Fíjese, hermanos. Es que el pastor, me voy de la iglesia porque el pastor exhorta mucho. Lo que está diciendo, bueno, es que me voy a ir de la iglesia porque el pastor aconseja, advierte, alerta y previene mucho. Imagínense, hermanos, si yo no le amo, yo no le prevengo. Si yo no amo la obra de Dios, si yo no hablo a mi hermano, yo nunca le voy a prevenir. Yo no le voy a alertar, yo no le voy a advertir, yo no le voy a aconsejar, que viene diciendo la palabra exhortación.
Si no les amo y si no amo a Dios, nunca les diría esto. Pero es necesario, hermanos. Ahora, queremos doctrina bíblica, queremos enseñar doctrina bíblica. De esa es la manera que se tiene que predicar. De esa es la manera que necesita enseñarse. Fíjese, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Con toda qué? Paciencia. En otras palabras, hermanos, viene la palabra paciencia, quiere decir calma, perseverancia. ¿Con cuánta gente, hermanos, no me hubiera agarrado a golpes allá afuera? Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Sabemos que ellos no conocen la verdad. Sabemos que están errados. Sabemos que no tienen a Cristo. Sabemos, aunque digan que lo tienen. Aunque ellos digan, mira, yo sí tengo a Diosito y Él me ayuda y todo esto. Mira, va a llegar un punto donde ya no te va a ayudar. Va a llegar un tiempo donde va a cerrar sus ojos y ya no te va a escuchar. Va a llegar un tiempo donde Él te va a ver, pero va a cerrar sus ojos para no voltear a verte. Va a llegar un tiempo donde ya no va a caer bendición. Va a haber un tiempo donde vas a ver nubes, pero esas nubes ya no van a traer agua. Va a llegar ese tiempo. Pero si dicen, ay, Diosito me ayuda en esto, Diosito me ayuda en esto, Diosito me ayuda en esto. Pues su Diosito ahí va a estar ayudándole para que no sirva al Dios vivo y verdadero. Porque tiene un pequeño Dios, porque tiene un Diosito. Nosotros tenemos un Dios grande. Al Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es nuestro Dios. Y esa es la doctrina que nosotros enseñamos. Dice aquí, hermanos, con toda paciencia. Y luego dice, y doctrina. Vimos que la palabra, hermanos, quiere decir enseñanza. Enseñanza. ¿Cómo debemos enseñar, hermanos? Primero, tenemos que perseverar. Segundo, como Jesús enseñó. Tercero, como Pablo le enseña a Timoteo. Del versículo que acabamos de ver. Ahora, como dice en Tito. Tito 1:9. Vamos ahí, hermanos. ¿Cómo debemos enseñar, hermanos, la doctrina? ¿Cómo debemos enseñar y qué tipo de doctrina tenemos que estar enseñando? Tito 1:9. Tito 1:9. Gracias, Samuel. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Tito 1:9. Dice, retenedor, con esa palabra empieza, ¿verdad? Retenedor. O sea, reforzar, destacar y guardar. Fíjese. Está diciendo, mira, retenedor, ¿de qué? ¿De la filosofía? ¿De qué? De la palabra. Ahora, fíjese, hermanos, tenemos que estar reforzados. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Dice la palabra retenedor. La palabra retenedor, hermanos, es reforzado, destacado, guardado. Eso tenemos que ser guardados ¿de qué? ¿De la palabra qué? Fiel. La palabra de Dios. Esa es donde nosotros tenemos que estar reforzados. Si le mete una varilla más gruesa, métele esa varilla más gruesa, pero refuerce sus cimientos sobre la roca que es Cristo. Si no nos reforzamos, hermanos, si no somos retenedores de la palabra fiel, hermanos, entonces vamos a titubear, viene un viento y nos vamos a fallar. Sí. Constantemente fallamos a la iglesia, lo que Cristo más ama, lo que Cristo dio la vida por esa iglesia. Y fallamos porque no tenemos firmeza. Porque deseamos otras cosas antes que venir a la casa de Dios. No es porque yo los quiera tener, créeme, hermanos. Si yo pudiera, le pongo internet y le mando el video. Pero no soy yo. Es Dios, es su iglesia. Él dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice Pablo. Entonces, eso es palabra de Dios. Yo no puedo, hermanos, cambiar ese asunto. Me pongo una camisa, unos chores, pongo de aquí para arriba, me pongo en internet y les predico y se los mando. Mira, pero no soy yo. No son mis reglas, es la regla de Dios. Tenemos que retenerlo de Él. Tenemos que reforzar, destacar, guardar su palabra, pero fiel. Su palabra fiel. Guardamos otras cosas, hermano, en nuestra mente, pero su palabra está ya volando en el aire. Dice aquí, retenedor de la palabra fiel. Fíjese, hermanos, la palabra fiel significa firme,
significa fiable, significa verídico. Eso es lo que significa la palabra fiel. En otras palabras, durante las épocas, durante los tiempos y aún el fin del tiempo, la palabra de Dios permanece para siempre. Es inmutable, no cambia. Su palabra sigue siendo igual. Viva yo, me muera yo, me vaya al mundo, me mantenga fiel. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Sigue siendo fiel. Sigue siendo firme, fiable, verídica. No importa que cambie de gobierno, no importa que somos liberales, demócratas o republicanos. Lo que sea, la palabra de Dios sigue siendo fiel. Sigue siendo firme, sea quien gobiernes. La palabra de Dios es fiable, es verídico, es verídica. Ahora fíjese lo que dice ahí, retenedor de la palabra fiel. Tal como ha sido ¿qué? Enseñada. Enseñada. Tal como ha sido enseñada. En otras palabras, hermanos, tal como ha sido expuesta. Tal como ha sido exhibida. Fíjense, hermanos. Ha sido expuesta. Ha sido predicada. Tal como ha sido proclamada. La palabra de Dios. ¿Cómo fuimos enseñados? Dice, para que también, ¿qué? Pueda. En otras palabras, sea capaz. Tenga la capacidad. Sin doctrina bíblica, hermanos, sin ser retenedor, sin ser destacado en la palabra de Dios, sin guardar la palabra de Dios, sin reforzar la palabra de Dios, hermanos, olvídese que yo tenga la capacidad, que yo sea capaz, que yo pueda, ¿qué? Exhortar. Yo no puedo exhortar, hermanos, si no estoy reforzado en la palabra, si no soy retenedor de ella. Yo no puedo exhortar, yo no puedo enseñar si no tengo, hermano, la palabra fiel. Si no es la palabra fiel la que yo estoy enseñando. No se puede. La capacidad, hermanos, de exhortar, de aconsejar, de advertir, de alertar, de prevenir, esa capacidad me da por ser retenedor de la palabra fiel. Nosotros no podemos, hermanos, exhortar, regañar o aconsejar o advertir a alguien si nosotros mismos no somos retenedores de la palabra. Si nosotros mismos, hermanos, no tenemos la buena y sana doctrina. La doctrina bíblica es importante, hermanos. Es importantísimo que nosotros pongamos pies sobre el suelo y empecemos a sentir dónde estamos pisando. Empecemos a analizar en dónde estamos caminando, por dónde estamos yendo. ¿Es sólido donde estamos pisando? ¿Realmente creo en mi Señor Jesucristo? Porque creemos, hermanos, que es nuestro Salvador, pero creemos que es nuestro Señor. En otras palabras, como vimos en las lecciones de escuela dominical, es nuestro amo. Es la persona que nosotros vamos a seguir. ¿Somos esclavos de Él? ¿Somos sus siervos de Él? ¿O solamente queremos que nos haya salvado, pero no le queremos seguir? Para poder seguirle, hermanos, y tener la capacidad de poder resolver problemas en nuestra propia vida y poder exhortar y ayudar a otros, esa capacidad nos las da cuando nosotros estamos bien fundamentados, estamos reteniendo la palabra fiel, la cual nosotros estamos siendo enseñados. Fíjense, hermanos. Ahora, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar. ¿Con qué? Con sana enseñanza, con sana doctrina. La palabra sana, hermanos, quiere decir saludable, quiere decir benéfica, beneficiosa. Eso es lo que la palabra hace en nosotros. La palabra sana, la sana enseñanza, nos va a mantener saludables espiritualmente. Nos va a beneficiar en muchas áreas de nuestra vida, especialmente en nuestra mente, especialmente en nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestras depresiones, nuestra falta de esperanza.
Ahí vamos a ser sanados. Pero necesitamos retener la palabra. Necesitamos retener lo que ya fuimos enseñados, lo que estamos siendo enseñados. La doctrina bíblica sana, la sana doctrina, la sana enseñanza. Y luego dice ahí, y convencer a los que contradicen, ¿verdad? Convencer. ¿Cómo voy a convencer a alguien? La palabra convencer, hermanos, quiere decir probar, demostrar. El convencimiento, hermanos, no viene por palabrería. El convencer, hermanos, viene porque ellos lo prueban. Porque usted lo demuestra. Porque usted prueba que es la palabra de Dios. Porque usted le dice a los que contradicen, mira, Dios puede hacer eso. Porque lo hizo en mí. Dios te puede salvar. Dios puede darte la vida eterna. Porque lo hizo en mí. Dios te puede quitar esos vicios sin tener que ir a un centro de rehabilitación, porque Dios lo hizo en mí. Porque la doctrina de Dios, porque la palabra de Dios es la que me convence. Y te puede convencer a ti también. Te puede ayudar, porque es saludable, porque es fiel, porque permanece. Debemos demostrarlo. No como cristianos, hermanos, que a veces vamos y, ¿cómo está? Pues ahí pasándola. Llega el lunes al trabajo. ¿Y qué hiciste? Pues ando cansadón ahorita, pues es que tuve que ir a la iglesia. Y el borracho llega cantando y tarareando. ¿Cómo estás? Alegre. Y hasta te ayuda. Si quieres yo lo hago. Y luego te dice, haz tu lado, compa. Yo lo hago. Y dice el cristiano, ok, dijo, es que anoche fui a la iglesia y pues me cansé y tuve que ir a la iglesia y él, no, pues yo me puse una borrachera, mira, y ni siquiera he dormido, pero ahí anda, echándole ganas. ¿Qué está pasando? Él está demostrando su Dios, mientras nosotros demostramos a nuestro Dios. De esa manera. ¿Así cuándo vamos a convencer? Probar, demostrar a los que contradicen. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de la doctrina? ¿Honrar a Dios? ¿O deshonrar a Dios? A ver, la doctrina, hermanos, que nosotros tenemos, deshonra a Dios. Pero la doctrina debe honrar a nuestro Dios. Fíjense el propósito, hermanos, de la doctrina. Vamos ahí a Mateo 15:9. Mateo 15:9. Ahora, el propósito, hermanos, de aprender doctrina es para ponerlo en práctica. El propósito, hermanos, de la doctrina es para honrar a Dios. El propósito, hermanos, para que nosotros tengamos fruto. El propósito es para tener salud. Para estar bien espiritualmente. Para poder ayudar a los demás. Para demostrarle a los demás de que el Evangelio es verdadero. Que el Evangelio cambia vidas. Sin necesidad de centros que nos pueden ayudar cuando tenemos a Cristo. Amén. Los centros te cobran un dineral, pero Cristo no te cobra nada. Amén. Él ya pagó su vida por ti y por mí. Yo estuve en las drogas, yo estuve en el alcohol, yo fumaba mucho. Yo no tuve que ir a ningún centro. Pon tu confianza en el fundamento, en la roca que es Cristo. ¿Qué es Cristo? Mateo 15:9 dice así. ¿Pues en qué? En vano. La palabra vano, hermanos, quiere decir infructuoso, aparente o superficial. Eso es lo que quiere decir vano. En otras palabras, pues, infructuosamente, con apariencia, superficialmente ¿qué? Me honran. La doctrina honra a Dios, pero la doctrina de hombres lo deshonra. Dice, y me honran. Dice, en vano me están honrando. No hay fruto. Aparentan. No me están honrando. Y dice aquí, ¿cómo? O sea, el propósito es para honrar a Dios, pero ¿cómo es que yo no estoy honrándote, Dios? ¿Cómo? Y dice aquí, enseñando como qué? Como doctrinas.
mandamientos de hombres. Ahora, fíjese aquí, enseñando como doctrinas. Doctrinas son los fundamentos. Es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia enseña. Es lo que Jesús enseñó, es lo que Pablo enseñó, es lo que la carta nos enseñan. Es lo que los 66 libros nos dicen. De ahí vienen las doctrinas. Y ahí viene la doctrina de Dios. O diferentes doctrinas de Dios ahí. Si lo ponemos cada uno en su categoría. Salvación, ángeles, hombre, creación, salvación, últimos días. Todo esto, hermanos, son doctrinas. Ahora, fíjese aquí, enseñando como doctrinas, en otras palabras, fundamentos, mandamientos. La palabra mandamientos, hermanos, quiere decir filosofía o preceptos. En otras palabras, está enseñando la filosofía de los hombres, los preceptos de los hombres, las reglas de los hombres. ¿Para qué? No, bueno, y decir que ¿qué? Que son fundamentos y doctrina de Dios. Por ejemplo, algunas iglesias enseñan, y algunas personas que yo he conocido, muchas personas que he conocido, enseñan este asunto. Que si usted no habla lenguas, no está en el fundamento que es Cristo. Si usted no habla lenguas, entonces usted no ha nacido de nuevo. Si no se bautiza en agua, entonces usted no puede entrar al reino de los cielos. Si usted no se bautiza en agua, entonces sus pecados no son perdonados. Esas son doctrinas de hombres. La doctrina bíblica nos dice que la salvación es por fe. La Biblia nos dice que el arrepentimiento y la fe van juntas. Una persona se arrepiente porque tiene fe y una persona tiene fe y se arrepiente. Va junta, va de la mano. La Biblia nos dice, uno de los profetas, que no nos podemos lavar ni con agua ni con hisopo para limpiarnos, ni bañándonos se nos va a quitar el pecado que está en nosotros. Pero Cristo lo lavó con su sangre. Cristo nos limpió con su sangre y esa es la doctrina bíblica. Eso es lo que Cristo enseñó, es lo que Pablo enseñó, es lo que Pedro enseñó, es lo que Juan enseñó, es lo que la Biblia enseña. Pero hacemos, hermanos, deshonramos a Dios enseñando nosotros fundamentos que no son fundamentos de Dios, sino más bien filosofías, preceptos, reglas, creencias de hombres. Y eso, hermanos, es vano. ¿De qué me sirve ganar mi salvación? Es vano, es vano. Es vano. Si yo le digo a Dios, Señor, me gané mi salvación. Si le digo a usted, ya me la gané por bautizarme en agua. Ya me la gané porque hice esto. Ya me la gané por esto. Pues espérate que hagas lo otro el siguiente día o al ratito porque te la vas a volver a perder. Pero gracias a Dios que mi salvación está en la mano de Cristo. Está en su sacrificio. Y ese es el fundamento que no se mueve. El sacrificio de Cristo no se mueve. Es un pacto que Dios hizo con su Hijo y el Hijo con el Padre. Y dijeron, mira, yo voy a morir. El Padre dijo, sí, vas a morir. Y el Hijo dijo, bueno, yo voy a morir. Y bueno, si pasa esta copa de mí, pero no te apartes de mí, Señor. Pero mira, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Como un acuerdo. ¿Yo para qué me meto en ese acuerdo? Es un acuerdo entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo nos sella. Es un acuerdo entre el Espíritu Santo y Jesús. El haber enviado un consolador a nosotros, hermanos, es asunto de Dios. El haber muerto por nuestros pecados es asunto de Dios. Él fue el que me salvó. Él fue el que decidió hacerlo de la manera que Él lo quiso hacer. ¿Yo para qué me meto y decirle, Señor, no, mejor yo quiero hacer algo? Mejor yo quiero ir hincado acá. Mejor yo quiero ir a bautizarme en agua. Mejor yo quiero hacer esto. No, deja a Dios, es su asunto. Si Él lo quiere hacer de esa manera, tiene sus razones. Y sabemos la razón. Sabemos que nosotros cambiamos. Nuestras emociones cambian. Somos pecadores. Miente ahorita, a lo mejor mañana también. Pero Dios es Dios. Él no es hombre. ¿Para qué? Para que mienta. Él no miente. Él es Dios. Por último, Efesios 4:14.
Efesios 4:14. Vamos a estar aprendiendo, hermanos, estas doctrinas bíblicas y vamos a entrar en detalle en este año, en las próximas semanas. Vamos a estar mirando, hermanos, diferentes doctrinas de la Biblia. Hoy solamente, hermanos, vemos el propósito, cómo deben ser enseñadas y que la doctrina está en la Biblia. ¿Y cuál doctrina debemos enseñar? ¿O cuáles doctrinas debemos enseñar? La doctrina bíblica. Efesios 4:14, ¿lo tienen? Amén. ¿Para qué sirve, hermanos? ¿Cuál es el propósito de la doctrina? Es honrar a Dios. Ahora, el honrar a Dios, hermanos, es la forma en que vivimos. El alabar a Dios es la forma que nosotros vivimos. El respetar a Dios, hermanos, a nosotros honra a Dios. Pero si le respetamos, vivimos de acuerdo a lo que Él dice. Y si vivimos de acuerdo a lo que Él dice, entonces estamos respetando su doctrina y conocemos su doctrina. Y estamos pisando y caminando sobre el fundamento, que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la roca. Dice aquí, hermanos, Efesios 4:14, para que ya no seamos, ¿qué? Niños. Niños, la palabra niños ahí, hermanos, es inmaduros. Inmadurez. Fluctuantes, la palabra fluctuante quiere decir inestables. Fíjese, inmaduros, inestables. Agarre un consejo usted, hermanos, de una persona inmadura, una persona inestable. Bueno, mira, déjame darte un consejo, pero mira, te voy a decir algo. Yo no conozco mucho de la Biblia, pero mira, lo que sí te puedo decir es que soy maduro y soy inestable. ¿Y quién va a agarrar consejo de ellos? Eso dice la Biblia. ¿Para qué es la doctrina? ¿Para qué sirve? ¿Cuál propósito es? Para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos inmaduros. Para que ya no seamos inestables. ¿Cuántas veces, hermano Joel, cuántas veces le ofrecimos a alguien un cigarro? ¿Cuántas veces le pedimos a alguien un cigarro? ¿Cuántas veces le dimos de ese cochinero que tomábamos? ¿Cuántas veces le invitamos a alguien? ¿Quién hace eso? Un inmaduro. Una persona que daña a los demás. Y no era nuestra intención dañar, ¿sí o no? Era hacerlos feliz. Era compartir. Mira, te voy a compartir, mira. De esto. Dicen que la marihuana, que es de Dios, porque Dios la creó. Y niegan la doctrina de la caída, no solamente del hombre, sino de la tierra. Cuando el hombre pecó, se producieron plantas, espinos y cardos, y plantas que corrompieron la tierra. O dígame que la amapola Dios la hizo para que hagan cocaína. Los hongos para hacer ácido. La marihuana para fumar y ahorita meterle fentanilo. Pues es creación de Dios. Inmadurez, inestables, llevados por doquiera de todo viento, de doctrina, de enseñanza. Tienen de todo. Cuando vienen, ¿y qué tienen ahí? ¿Hablan lenguas? No. Okay. ¿Danzan? No. ¿Tienen show? No. ¿Se visten de payasos? Pues nomás en la conferencia de niños. Bueno, y de jóvenes. ¿Puedo cantar? Canto como Yuri. Y traen de todo. ¿Y ustedes bautizan ahí? ¿Y ustedes ayudan a sacar demonios? ¿Y ustedes sanan? ¿Y qué más? ¿Ustedes liberan? ¿Ustedes vomitan santamente? Todo viento de enseñanzas, todo tienen, un montón de cosas. Y luego dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema. La palabra estratagema quiere decir astucia, quiere decir engaño, de hombres que para engañar emplean con astucia. Fíjese, la palabra astucia no solamente es mentira. La palabra astucia, hermanos, quiere decir falsedad, quiere decir hipocresía. Eso es lo que quiere decir la palabra astucia. ¿Quién era astuto al principio que engañó a Eva? Era más astuto que todos los animales. ¿Cómo se llamaba? La serpiente. La serpiente. Saben que están haciendo mal.
Saben que no es correcto eso, saben eso, pero aún así engañan con astucia, con hipocresía, con falsedad. Y luego dice las artimañas del error. En otras palabras, la trampa. Te ponen la trampa como si fuera rata. Yo a las cucarachas de Mexicali, así de grandísimas, yo no les pongo de eso. No caben en el de aquí que venden. Una cosita que entra en el hoyito. Las cucarachas no caben ahí de Mexicali. La Mexicali lo que uso son trampas de rata. Eso es la trampa, hermanos, fíjese. Lure. O sea, te atraen, te jalan poco a poco. Y mira, no es que en la iglesia esto, es que el pastor esto, es que esto. Y luego empiezan a hablar con otra familia, es que esto, y ya van 2 familias ahí en la casa a hacer carne asada. Y luego es que esto, y ya son 3 familias ahí haciendo una carnita asada. Y luego hay 4 familias haciendo una carnita asada. Y al ratito hacen una célula. No vayas con el pastor ahí la iglesia bautista bíblica de San Bernardino. No, hombre, ahí, no, hombre, se enseña pura doctrina. Pura doctrina. Lo que ocupamos es baile, dice. Danzas. Pero es el error, hermanos. ¿Por qué? ¿Para qué la doctrina? ¿Para qué sirve? Para que ya no seamos inmaduros. Para eso es la doctrina. Gracias a Dios, hermanos, por la doctrina. Gracias a Dios por su palabra. Bueno, si no fuera por su palabra, yo no tuviera nada que hacer aquí enfrente. No se podría. Yo no sé qué muchos le hacen estar enfrente sin leer la Biblia. Si la razón de estar enfrente, la razón de enseñar, es Jesús, es su palabra. Doctrinas bíblicas. La doctrina bíblica. Vamos a ir aprendiendo más, hermanos. Estoy aprendiendo más. Voy a enseñarles lo que estoy aprendiendo. Yo sé que ustedes también están aprendiendo. Pero, hermanos, este año va a ser ese enfoque. Vamos a echarle ganas. No se la pierda. No falla la iglesia. Véngase a la iglesia. Acompáñenos a ganar almas, aunque esté lloviendo y nevando. Ahí rentamos en el Yuja, creo que están rentando ya sleighs. ¿Cómo se llama sleigh en español? Sleds, skis. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en español? ¿Skis? ¿Sí? Son unas cosas largas así, unos así que pones y estás en la nieve. ¿Cómo? No, un montahielos, dice el hermano. Y se ocupa ahí, o agarramos un venadito y que nos lleve. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a orar. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. ¿En quién es su rostro, hermano?